Es un camino muy bonito, a la vez de mucha responsabilidad, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de lo que nosotros pues, nos toca trabajar, hermanitos. Eh, es, es que esto, bueno, diría yo, vale la pena vivirlo y vibrarlo, porque de una u otra forma nos lleva a esa prueba que todos nosotros, les decía yo el día de hoy, nos toca con Chalchu y Totolin. Y curioso, fíjense, mañana tendremos al Señor de la Noche, Itzli, que es un desdoblamiento de Tezcatlipoca. El Señor del Día, Tezcatlipoca. Su volátil, Tecolotl. Su protector, Tezcatlipoca. ¿No? Entonces el día de mañana tendremos ese gran trabajo con Kiawitl, Tonatiu. Ujú. Bien, hermanitos, pues vamos a iniciar el día de hoy, vamos a trabajar con este trabajo, no sin antes decirles que este mismo trabajo lo vamos a realizar en el trabajo, en el curso siguiente, que es el trabajo de los señores de la noche, empleando el Amoshli, Yowal, no, Tezcatlipoca. Yowal es el Borgia, este es el Tezcatlipoca. Y y este códice está específicamente trabajo con los señores de la noche y las trecenas, ¿sí? Se trabaja con las trecenas, con los rumbos cósmicos, pero sobre todo con esa conexión realmente de sanación, ¿no? Y de Tlacatecolotl. Hace ratito en el grupo yo les compartía esto, hermanitos, esta imagen que ven ustedes aquí. Justamente es un tecolote. Este es su regente de Mictlantecutli, ¿no? De Mictlantecutli, recuerden que es un agualito, es un tecolote, un tecolot. Y si se dan cuenta, el cuerpo, el cuerpo lo tiene de un tecolote, pero el cráneo, la cabeza, es de una cabeza humana. ¿Sí? Interesante, ¿sí? Y con esto podremos comprobar que no es una alegoría, que no es un invento de aquí de su servidor que les diga, no, pues es que Tlacatecolotl, no, hermanitos, aquí está, ¿sí? Es el trabajo número 5, es un trabajo interesante en donde cada uno de nosotros nos lleva a la labor interno. Como podemos ver, hermanitos, aquí, miren, tenemos justamente al Tlacatecolotl y tiene el cruce de estos dos, de color rojo y azul. ¿Quién creen que representaría este cruce de rojo y azul? ¿Quién sería? ¿No? El tonali que vivimos ayer, ¿sí, hermanito? Oli, Ujú, sí, hermanita, Tlazocamati, Olin. Y Olin, su regente, Xolotl. ¿Mm? Es algo muy hermoso cuando empezamos a conectar todas estas energías. Olin, Xolotl, Tecolotl, Tlacatl, persona, ¿sí? Tlacatecolotl. Y si se dan cuenta, este rostro humano, sus ojos, todo está en blanco, ¿no? La mandíbula,
tiene de miquistli. Cuando nos presentan una imagen con una mandíbula de miquistli, nos habla de transformación, de cambio, de conexión, morir para vivir, ¿no? Tenemos a un oído súper empoderado, ustedes vean, un cabello súper conectado con, con lo que le rodea. Y tenemos ahí al tecolotito solamente un pie. ¿El otro pie? Bueno, nos habla de otra forma, ¿no? Nos habla de lo material, de lo espiritual. Al igual que Zipacli, cuando saca la mandíbula, solamente saca una mandíbula. Ese es uno. Tenemos un atadito, miren, de ocotes que tenemos aquí. Es un atadito de ocotes que también en el códice Borgia, Yovalyeyecat, está presente. Encontramos que este atadito está pintado de color amarillo y blanco. Recuerden, el color amarillo y blanco representa justamente la cuestión del conocimiento y la pureza del conocimiento en esta ceremonia. ¿Qué tiene que ver la pureza del conocimiento, la claridad del conocimiento, de la sabiduría? Tiene que ver mucho, hermanitos. Tiene que ver mucho para que podamos hacer esa introspección interna, como el espejo que tenemos aquí. Este es un espejo de obsidiana. Ujú. Después de hacer esta introspección de obsidiana, en esta ceremonia donde implica la fuerza de voluntad, por eso está, miren, la franja roja, la fuerza de voluntad es la base, la pureza de la ceremonia, la sabiduría, la fuerza de voluntad, ¿sí? Hacer una introspección, eso nos da un Neltilistli, por eso está de color rojo. Y aquí, si se dan cuenta, aquí nos muestra, la lengüetita no es amarilla. Aquí nos da una lengüetita que es de color verde, que es Malinali. Uno, Malinali. Pero también nos representa el rumbo cósmico, el rumbo de Huizlampa, el rumbo sur. Sabiduría, la pureza de la ceremonia, la introspección, Neltilistli, ¿no? Eso nos lleva a hacer medicina, pero también nos lleva a una fuerza de voluntad. Para ello, debemos de preparar nuestra medicina. Aquí está, miren. Estas hojitas que son de Malinali, del color de Malinali, también estas son penquitas de qué? De maguey. ¿Se acuerdan ustedes, si ustedes han observado a la abuelita Mayagüel, en sus penquitas, en donde ella está sentada, tiene sus penquitas de color rojo y verde, ¿sí? Si no lo han observado, dense su tiempecito de poder observar la abuelita Malinali, con su medicina, la abuelita Mayagüel. ¿Y qué simboliza? Olin, ¿no? Pero ¿por qué Olin en en el maguey, en la medicinita femenina? Bueno, dice, esa medicina lo tienes que transformar, convertir a tus necesidades de sanación para ti y para los demás. Pero ¿dónde dice transformación? Vean cuántas cuentitas tiene, verdes, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y nos habla del uso de la mano, nos habla de los macuiltin, de la transformación. ¿De acuerdo? Este trabajo, este trabajo está destinado a la introspección, a la conexión, al ishpetlanilistli, hermanitos.
Ah, ¿y usted dónde saca eso? Vean, el color blanco y negro, ¿que ¿a qué rumbo pertenece? Al rumbo del Mictlampa. ¿Y qué obtenemos en el rumbo del Mictlampa? Pues en el rumbo del Mictlampa nosotros obtenemos la conexión, la iluminación, el Ixpetlanilistli, de que yo me convierto en esa misma medicina. En ese momento en que estoy preparando mi medicina, estoy trabajando. Estoy machacando las hojas de tabaco, de hierba santa, de epazote, de la carne de una serpiente. ¿Funciona? Sí, lo empodera. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Ahorita lo vamos a hacer. Ahorita les voy a explicar, ¿no? Entonces machacamos y molemos y hacemos bolitas, bolitas de esa medicinita, pero también lo mantenemos en polvo. Esa bolita de medicinita lo ingerimos. No una grandota, una pequeña. ¿Para qué? Para la protección interna de nuestro cuerpo, porque nuestra energía va a salir. Tiene que estar protegido lo que dejemos acá, ¿sí? Bueno, este es como la introducción que les doy el día de hoy con esta pequeña charla. Yo les hablaba de sanar, de dormir, soñar y sanar. ¿Ah? Lo hemos hecho a veces tan normal cuando dormimos que cuando hacemos ayuno de sueño, de dormir solamente 1 hora, 2 horas y estar despierto y estar trabajando lo normal, o sea, ir, si el día de hoy tenía yo que acomodar madera, tendré que barrer, tendré que visitar, haría mis actividades normal, ¿sí? Esa es la intención. No es que estoy ayunando, como estoy ayunando no haré nada, solamente estaré cerrando mis ojos. No, tienes que habituar tu cuerpo a trabajar normal. No sé de dónde va a sacar la energía, pero te tiene que dar la energía para que tú hagas tus actividades. Y justo es eso, ¿no? Justamente es eso, es de seguir obteniendo, sacando energía, dándole a entender tu cuerpo que está empoderado, que tiene lo suficiente. ¿Sí? Les quise explicar un poco esto, porque cuando tengamos el curso del trabajo con los señores de la noche, ahorita ya estamos aprendiendo la plegaria del Señor de la Noche, ¿sí? En esta trecena estamos haciendo la plegaria del Señor del Día. En la siguiente trecena de Secahli vamos a trabajar con la plegaria de los nahualitos. Y es un trabajo hermoso, sí, nos vamos adelantando. Por ejemplo, el de Colotli. Hago mi plegaria y en todo ese día y noche, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mantenerme en esa centralidad, actuando como el Colotli. También eso ya les envié la información en el grupo, ¿no? Bueno, hermanitos, Patecatzin. Patecatzin Teomiquiliscochistli, que es la sanación sagrada en la ensoñación. Sería como la traducción literal, ¿sí? ¿Se puede? Claro que sí, sí se puede. Lo hemos hecho con algunos hermanitos, ¿sí? Pero para ello tenemos que hacer esto, ¿no? A ver, ahí, aquí está. Sanación en el ensueño, viajando con Pastecatzin y Tecolot, un sendero de Tlacatecol, ¿no? Vamos viajando como esa medicina, hermanitos. ¿Por qué estoy avanzando un poquito rápido? Porque lo tenemos que hacer hoy, lo tenemos que practicar, ¿sí?
lo tenemos que practicar. Hay cosas que ya no lo sabemos, como que la de protegernos, ¿verdad? También de limpiar nuestro yolístico, decíamos, debe de ser periódicamente. El día de mañana es este lunes. El martes terminamos con la veintena de Quecholi. Iniciamos con una veintena muy hermosa, ¿no? Precisamente, una veintena, Panquetzalistli, donde levantamos nuestra bandera de decir, este ciclo que he logrado. Pero ¿por qué levantaríamos nuestra bandera? Porque justamente en esta veintena se hace la ceremonia del solsticio de invierno, pero donde el colibrí, que es el abuelito sol, el colibrí, renace nuevamente, ¿verdad? De en un renacimiento en donde se queda por 3 días en este mismo lugar saliendo y de ahí empieza a caminar nuevamente hacia el norte, 21, 22, 23 y el 24 nuevamente empieza a caminar hacia el norte. He aquí, he aquí, donde algunas cosas lo retoman la religión católica, ¿no? Que el 24 en la noche nace Jesús. Si bien sabemos los que hemos leído, Jesús no nace en esos días. De acuerdo a los registros, ¿no? Que hay, que les llaman apócrifos, que no están dentro de la Biblia, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María. Hay otros evangelios que no están dentro de la Biblia católica. ¿Por qué? Pues porque no les conviene. Pero bueno, entonces, hermanitos, para esto, en esta veintena, necesitamos nosotros trabajar con nuestra banderita. ¿Y cuántas banderas? Podemos hacer 4 banderitas. Una bandera amarilla, una bandera negra o blanca, una bandera roja, una bandera azul. Pero dicen ustedes, yo también quiero hacer 7 banderas. ¿Se puede? Claro. Una bandera morada de Mixcoatl, una bandera de la tierra. ¿De qué colores son las flores? Amarilla, puede ser. Y la séptima bandera, ¿cuál sería? Nuestro color favorito. ¿Sí? También el color de la bandera de la madre tierra es de color verde. Bueno, a mí me encanta el color verde cuando Chopanco, cuando llueve, se pone muy hermoso. A algunos les gusta más el tonalco cuando está todo seco, ¿no? Entonces, ahí está. Eso nos va a recordar que hemos logrado sabiduría, conexión, cambio de piel, fuerza de voluntad, el del universo, cómo nos hemos iluminado con esos astros, qué hemos cosechado en la madre tierra, quiénes somos, cómo estamos caminando. Es todo un trabajo. Ujú. Sí, es todo un trabajo, hermanitos. Es un camino. Este es realmente el camino. Bueno, no lo sé. El camino del Nahual. Algunos le llaman camino rojo. Algunos le llaman la toltequidad. Yo le llamaría más el camino del Nahual porque la toltequidad es el conocimiento, el vasto conocimiento que están en los Amoshti. Qué bonitos son los Amoshti, los códices. Sí, son tan hermosos, llenos de sabiduría, sí. Pero si eso que está escrito no lo pones en práctica como el que les muestro aquí, pues sí, miren qué bonito. Para un católico apostólico romano, uh, cosa del demonio, ¿no? Pero bueno, entonces, a esto,
Nos dice, la primera es, para hacer la sanación debemos pedir una imagen del lugar a viajar. Si nosotros, por ejemplo, nos pide la hermanita Regina o el hermanito Martínez, la hermanita Chalchihuye Cacoat, el hermanito Enrique, dice, oiga, ayúdeme, quiero hacerme, quiero que me ayuden a sanar a mi hermano, a mi hermana, a mi tía, a mi mamá. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero mándanos una foto y así sabremos dónde llevar, dónde ir, dónde llevar esa medicina. Y esa foto lo puedo imprimir, sí, lo imprimo. Y lo que hago es, ¿se acuerdan de las prácticas? Las protecciones deben de ir. Ya no, quizá ya no les doy mucho énfasis, como yo lo doy por hecho de que ustedes saben que siempre hay que protegerse, ¿sí? Entonces, si ustedes gustan, a alguien que dijera, yo quiero que nos dé el nombre completo, si es necesario el nombre completo de la persona que vamos a ir a sanar. Hay que escribirlo en el grupo, en el chat. Puede ser que hagamos esta noche una sanación, en la otra noche otra sanación, en la otra noche una sanación. Sí. Entre más lo practiquemos, nos empodera, nos lleva a ese camino de sanación. Sí. Hermanita Leti, la escuchamos. Socamati Tamashtiani, este, yo, yo pido la sanación de mis hermanitos, si me pueden ayudar, porque sí ando, ya ve que ando con No se le volvieron a escucha nada. fracturar mi codo, mi brazo. Ajá. Ujú. Entonces sí agradecería mucho que me hiciera este, ¿Sí? Entonces nos manda Kamati una foto, ujú. Nos manda un lugar, Sebastiani, sí, hermanita, con gusto nos manda la foto, nos anota ahí la dirección, en la hora que a usted le gustaría que se haga esto, nos vamos allá. Ujú. que Sí, hermanita. Sebastiani. Socamati, la Socamati Negnitzi. Sí, Mira que tiene sí ¿puedes todo. hacer la foto de la fachada de mi casa? Ujú, la fachada y el altarcito. La fachada y el altarcito. Una jicarita de agua de manantial, una jicarita de agua de manantial, un poquitito de miel, un poquitito de copal y si se pudiera un poquito de flores. Eso es el principal alimento, pues, de esta ensoñación, ¿no? Entonces, igual los hermanitos que vamos a hacer este viaje, una cucharada de miel es el alimento y pues ahumarse ahorita en este proceso. Sí, hermanita, la fachada y luego usted hable con los guardianes de su hogar, de su casa, decirle, pues no se preocupen, vendrán personas que vienen a una sanación, pero esténse al pendiente por si quieren hacer otra cosa. Ese siempre hay que hacerlo. Decirle, guardianes, el día de hoy me visitarán en este trabajo, pero si quieren hacer alguna otra cosa que no es sanación, hagan su trabajo.
¿no? ¿Se puede? Se puede. Es un decreto, hay que decirlo con seguridad, hay que decirlo como debe de ser, porque nos obedecen. Son nuestros guardianes. Guardianes de este lugar, de este o de este espacio. Les pido que permitan que puedan llegar mis hermanitos a sanarme, pero si quieren realizar otro tipo de acciones que no son para sanar, hagan su trabajo de protegerme y no permitir que hagan no permitir que hagan algún daño de ningún tipo. Hecho está, hecho está. ¿Sí? Que sí, todo esto merece un curso de mínimo de 13 días. Sí, sí. Pero bueno, hermanito Martínez, lo escuchamos. Sí, Temastiani, yo he tenido una pregunta. Pues desde que hemos iniciado con las plegarias y aparte, pues la que yo traigo acostumbrada, yo digo pues mi rezo. He puesto flores y he puesto pues fruta, representando pues el alimento a centeo. Me llama la atención que si yo dejo una fruta allá en mi mesa y la otra fruta que tengo aquí en su altarcito, aquí en su humilde casa, Gracias, pues dura, Camate. dura 15 días y allá afuera no me dura más de que 4 o 5 días. Entonces yo aquí veo una grandeza pues de que las plegarias que hacemos dan resultados y mantienen el equilibrio. Es lo que Nesti Lisli, pero la pregunta sería, por eso quería manifestarlo. ¿Cada cuánto tengo que hacer cambio de estos elementos que pongo aquí en mi altarcito? Sí, hermanito. Cada trecena o cada vez, dependiendo de cómo lo utilicemos, cada trecena mínimo, como una trecena, ¿no? Cada 13 días ir cambiando todos estos elementos, ir limpiando nuestro yolisco, de preferencia hay que hacerlo, si es posible todos los días, un masajito. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con plegarias y una plegaria, un recito, es un portal que estamos trabajando. ¿Y dónde está el portal? Es esto, ese es el cuerpo. Por eso les recomiendo en estos de trecena que estamos viviendo en Leiscuintli, una cucharadita de miel. Máxime el que viene, el de Cali, el de casa. ¿Eh? ¿Sí, hermanito? Sí, Entonces, Temasiadi, ya nomás la última. Eh, He estado poniendo yo mi espejito de obsidiana con agua y le pongo por las pizcas de sal, las 7 pizcas de sal. ujú, Pero también tengo la oportunidad de usar agua de mar. Tanto una como otra, lo que he observado es que el agua se vuelve espesa. No me había tocado ver ese efecto, en otras ocasiones, pero últimamente, ujú. ahorita con las plegarias, el agua queda bien espesa. Hubo un día, pues tuve que haber salido, se quedó aquí todo el día, al otro día, y ese día sí de plano, haga de cuenta que era como si hubiera hecho un atole, pero demasiado espesa, dije, ah, caray. Pero ya no había tenido la oportunidad de expresarlo hasta el día de hoy. Sí, ¿Qué, re- hermanito, qué representa? la socamati. Representa, es que los portales que vamos abriendo, les decía yo, la agüita con sal es como el portal donde al regresar de la ensoñación, al regresar de abrir el portal,
por ahí tenemos que salir y entonces nuestro cuerpo se limpia de toda esa energía. Claro, nuestro cuerpo astral, ¿no? Cuando se pone muy espeso, pues es señal de que a donde fuimos, pues trajimos energías muy densas y eso quiere decir que está funcionando nuestra protección. Y eso es señal de que, bueno, me está funcionando el abrir los portales. Cuando se pone así, hay que cambiarlo. Sí, hermanitos, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, hay que protegerse, ¿no? Eh, ¿El agua de mar es más efectivo? Sí, pero si no hay posibilidad, pues el agua de manantial, póngale las siete pizcas de sal, funciona, ¿no? Adaptándolo. Pero si tienen la fortuna de tener cerca el agua de mar, utilicen el agua de mar. ¿Sí, hermanito? Entonces, es señal de que está avanzando, de que realmente lo está trabajando. Y esos son una de las señales. Tema, ¿Sí? tema, Temastiani. Una de mis hijas, la más chica, es más perceptible. Ella ha observado, pues ahora sí que personas aquí en la casa. Dice, no me espantan, no me asustan, pero ahora que hice el jueves, que hice la plegaria con la máscara, ya en la madrugada dice que se le subió el muerto. Ahí ¿qué tenemos que hacer, Temastiani? Porque sí, uno tiene que proteger. Yo me protejo aquí en la casa, pero yo creo que cada uno de los integrantes de mi familia tengo que enseñarles algo. Esa sería la otra pregunta. ¿Qué hacer para ayudarles pues también? Porque este entorno pues sí les está pues moviendo muchas cosas. Aparte de las peticiones que yo hago personales y ahí va el camino muy bien y ya cuando haya resultado les voy a compartir ese Nestilist. Un poquito difícil, pero creo que sí se va a lograr. Sí, hermanito, en este caso, pues igual es protegerse al igual como nosotros lo hacemos. Sería esa la protección para seguir, ¿verdad? Empoderándonos también. Pero recuerden que también es bueno enseñarles esos tipos de protección porque, pues, de una u otra forma, ¿verdad? Se genera todo este movimiento de energía. Y también igual y pueden protegerse en algún momento dado, ¿verdad? Entonces hay que irle enseñando también. Eh, a lo mejor nosotros, digo nosotros, llegamos a comprender a cierta edad, pero si nosotros desde de una temprana edad nos van encaminando a esto, creo yo, y si lo seguimos trabajando, pues yo creo que nosotros llevamos poco tiempo, ¿no? De practicándolo. Pero imagínense toda una vida. Claro, tiene sus beneficios y sus riesgos. Cuando empiezas a ser más perceptivo, se te presentan más energías. Y he ahí, ¿las aprovechas o las desaprovechas? Porque tu intuición, tu percepción, lo sabe. Esta energía me vibra como que no, a algún lado, no le hago caso. A lo físico no tiene nada que ver. Podemos encontrar energías alados con fauces deformes que tienen una energía muy poderosa, como el xolotl. El xolotl tiene esa parte de la cualidad positiva y negativa. También va a depender de que lo que nosotros estamos intencionando, ¿no? Entonces, lo que les decía, antes de la ensoñación para la sanación,
antes de la ensoñación para la sanación, es necesario sahumarse con flor de pericón. Hay que sahumarse, hacer un círculo de sal, eso ya se la saben, en el lugar donde se deja el cuerpo físico. Hay que hacer eso, porque realmente dejamos nuestro cuerpo ahí. Nosotros tenemos que viajar, ¿sí? Y el número 3. Ah, perdón, hermanita Yeyakat, ¿la escuchamos? Gracias, Sebastián. Me habían comentado otra abuelita que también nos ha dado algunos cursos sobre estos viajes de curación. Em, nos ha dicho que tenemos que tener el nombre completo de la persona que vamos a visitar. Y también tenemos que saber, o sea, previamente a eso, hablar con la persona, ya sea por teléfono o que alguien que la conozca de qué está enferma, porque así ya vamos preparados o preparados con a lo mejor con nuestra propia medicina. Eh, no sé, un ejemplo, infección en, en un tobillo, porque a lo mejor se cayó y se le infectó y todo eso. Entonces ya sabemos qué le vamos a poner, ya sabemos qué es lo que tenemos que llevar para ponérselo, aunque sea nada más el ensueño, porque no lo podemos llevar físicamente. No sé usted qué opina al respecto. Está dentro de la explicación, hermanita, si me lo permite. Viene dentro de esta explicación lo que usted dice. Ujú. Ah, ok, gracias, Sebastián. Sí, hermanita. Bueno, entonces les decía yo, antes de dejar el cuerpo físico, tenemos que protegerlo, ¿verdad? Dejarlo seguro. El número 3, antes de ensoñar, pedirle permiso a la persona que queremos sanar. La palabra pedirle permiso es que tenemos que decirle, vamos a ir a tal hora, que sería las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, estaremos allá para hacer este tipo de trabajo. Ahora viene lo que usted dice, hermanita, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la medicina que usted necesita? No, pues yo necesito me duele mi brazo. Hace ratito la hermanita Leti ya nos comentaba que tiene el dolor en el codo, ¿verdad? Y todo eso también lo tenemos que hacer. Sí, para eso tenemos que hacer mentalizar la imposición de las manos sobre todo el cuerpo, ¿sí? Así como cuando sahumamos y limpiamos de cargas energéticas negativas del tonal y del nahual, cuando lo hacemos con el sahumador y el tecocoli, igual le vamos a decir, hermanita Leti, nos da la oportunidad de trabajar con su templo sagrado, con su cuerpo sagrado. Venimos con respeto, venimos en son de sanación, ¿no? Y empezamos. Aquí utilizaremos nuestras manos, ¿no? Lo que hacemos es frotamos hasta cuando sintamos que nosotros, nuestra mano se ha generado lo suficiente energía y empezamos. Si está acostadita, empezamos a empezar a imponer las manos, no tocarlas, sino que de un espaciado de esta manera, de unos que serían los 5 centímetros, vamos pasando la mano en todo el cuerpo y nuestro cuerpo nos va a ayudar a detectar en qué parte también tenemos que hacer la sanación. Posiblemente diga, es que me duele mucho esta parte de mi nuca. Me entra un dolor como una espina y ni me permite ni siquiera mover mi cabeza, me duele. Ah, bueno. Empezamos, no tan solo nos vamos a enfocar en ese lugar, no, tenemos que detectar en todo el cuerpo. Es como un tipo de escaneo, ¿no? Vamos poniendo. Cerramos en esa ensoñación, cerramos nuestros ojos, mentalizamos en nuestros ojos
con esa energía roja que vamos viendo y vamos a irlo vibrando, ¿sí? Esto lo podemos hacer, lo podemos practicar en esta forma física, así como estamos de manera presencial, sí, ¿no? Pero siempre es esto. Y empezamos. Ahora, quiero aplicar, quiero aplicarlo. Yo conozco a la persona, ¿no? Bueno, le doy el aliento a mis manitas y empiezo a frotar. Pero si no lo conozco, no, solamente con las manos. Si es la primera vez que dice, oiga, ayúdame en esto. ¿Por qué? Cuando lo hacemos con el aliento, parte de nuestra energía le estamos brindando para que se sane a través de nuestro hijillo. ¿Por qué no con un desconocido? Porque no sabes con qué intención te lo pide igual y te robe tu energía, como le diste tu esencia. ¿M? Hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Sí, la imposición de las manos, tocando, como un tipo escaneo, ¿no? O como un tipo escaneo donde vamos a irlo pasando. Inclusive en alguna parte vamos a sentir un poquito de dolor como una espinita muy aguda que podemos sentirlos en las articulaciones de nuestros deditos o aquí en las yemas de nuestros dedos o sentir mucha calor o mucho frío. Tiene un porqué, vamos pasando. Con los ojos cerrados, ¿eh? Vamos pasando. Si lo queremos hacer de manera física, tenemos que hacer nuestra dosis. ¿Qué es la dosis? Nuestra bolita de, nuestra bolita de medicina, que está hecho de ajo molido, canela, epazote seco, hierba santa y tabaquito, ¿no? Hacemos bolita y nos la pasamos con agua. Eso hace que lo protejamos nuestro hijillo. Por eso cuando le hacemos, no tan fácil nos lo robará nuestra energía. ¿Sí? Sabe un poquito amarga esta pastillita, sí. Pastillita natural, claro que lo vamos a hacer. ¿Sí? Es de esa manera, ¿no? Pero como ahora vamos a trabajar con la ensoñación, va a ser en la ensoñación. Hermanito José, ¿lo escuchamos? Temastiane, buenas noches. Buenas noches, hermanito. Quería compartir la experiencia, con otros hermanitos, de la sanación con energía, pero en el plano físico. Y la hora es cuando está saliendo el sol. Se coloca uno frente en el momento en que está saliendo el sol y nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra emoción profunda como sensibilizarse para que el hermanito esté bien. O sea, el corazón, el pensamiento y el cuerpo. Entonces empieza uno a mover el ombligo en la respiración de que inhalas, metes el ombligo, exhalas, o sea, repetidas veces, 13, 20, y pones las manos a un lado del ombligo, doblas un poco las rodillas y giras hacia el lugar donde se encuentra el hermanito. Y le envías el flujo energético que en ese momento estás acumulando. Entonces, esa es la experiencia en el plano físico que hemos trabajado con otros hermanitos de tradición. Uh-huh. Y también funciona con nuestros familiares, ¿no? Y
Por ejemplo, cuando estuve enfermo en el hospital de COVID, allá en Acapulco, los hermanitos hacían esas prácticas, ¿sí? En el amanecer, aprovechando que está saliendo el sol. Ujú. Le comparto para que, pues también, si decidimos, practicamos a esa hora y enviamos la sanación. Gracias, Temastén. La socama de Negnitzin, le agradezco, hermanito. Pues bueno, hermanito, ya tenemos otra práctica más, ¿no? Y hay que hacerlo, no podemos decir, no, no va a funcionar. No, 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 acuérdense, hay que hacerlo. Dice el hermanito, nos ponemos, ¿verdad? Frente al sol, cuando el sol está con su energía de ese colibrí hermoso, o del Shutsitzili, empezamos con la respiración. Después de los 20 dice el hermanito, y ponemos nuestros deditos y enfocamos nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra energía sanadora, cerrando los ojos y le enviamos al hermanito, a la hermanita. En este caso le vamos a enviar a la hermanita Leti en la mañanita. Por favor, vamos a hacerlo, ¿sí? Ah, e intencionar la sanación de ella, ¿no? Hagámoslo. Hagámoslo y entre más, como les decía yo, entre más lo practiquemos, pues nos va a resultar, ¿sí? ¿Esto es necesario? Sí, hermanito. Esto es parte de los pilares, de los pilares del nahualismo, que es la medicina. Y recuerden que cuando hablamos de medicina no estamos hablando, ah, no, mira, sí, mira, aquí está una pastillita, con esto te vas a sanar. No, es sanación energética en la distancia, en presencial, sanación con Mashoch Poncayot, que ya lo hemos hecho, sanación como lo vamos a hacer en la ensoñación, sanación emocional, sí, porque también es, hermanita, no estás sola, cuenta con nosotros. ¿M? Y nosotros vamos a sanarla, nosotros ahí vamos a estar. Es una sanación, pues ahora sí, ¿verdad? Pero también, pero también necesitamos enfocarnos en eso, ¿sí? De preferencia, de preferencia, si lo hacemos en la mañana, yo sé que lo vamos a hacer para enviarle la sanación con Tonatiu a la hermanita Leti, es, yo sé que ya estamos habituados, ¿no? Nos levantamos y nos cepillamos luego los dientes, ¿no? No nos cepillaremos, por lo menos después de que hagamos la sanación en la mañana, después de eso nos cepillamos. ¿Hay un porqué? Sí, hay un porqué, sí, porque en nuestra boca se acumula también esa energía que en la noche, que en la noche nuestro cuerpo absorbe de la noche, válgame la redundancia. Por eso cuando mandamos esa sanación, sí, la esencia está en nuestro cuerpo también. 5. Limpiar el yolisco, por favor. Ya llegamos con la hermanita de manera no tocando su cuerpo, su yolisco, sino que de manera energética. Recuerden que al sanar nuestro yolisco, bajamos, lo oprimimos en nuestro ombliguito, al séptimo, sacamos ese hilito. Vamos a extraerle esa enfermedad, ese cocolis, lo esparcimos, porque es quitarle, porque es quitarle. Por eso les recomiendo ajito aquí, aquí, ¿no? Todos esos lugares que dijimos que debemos de proteger, ¿sí?
limpiar el yolisco. En esta sanación tenemos que limpiarle su yolisco y sacarle en el ombliguito. En el ombliguito sí, ¿dónde más? En la boca, ¿no? Hacemos una madejita y lo sacamos, ¿sí? Para detectar la sanación emocional y energética y espiritual. Esto para eso sirve, del yolisco. Al momento de estarle sacando, visualizo esta energía, esta madejita de energía. Híjole, ¿qué? Ah, es como un diagnóstico. No tan solo es físico lo que tiene, es emocional, es energético, es espiritual, ¿no? De ahí lo que decía la hermanita Yeyakar, bueno, ahora lo tengo que sanar. ¿Pero qué medicina voy a llevar? La bolsita, el número 6. Llevar una bolsita de piel, debe de ser de piel. ¿De qué tipo de piel? ¿De algún animalito? Si se pudiera, de preferencia de ocelot. Por ahí les encargo los que pudieran conseguir una bolsita de piel de ocelot. Y si no, pues una bolsita negra, no se preocupen, pero en alguna oportunidad que ustedes puedan tener y digan, híjole, aquí está una bolsita de piel de ocelot, pues ahí mero, hay que conseguirlo, ¿no? En donde vamos a tener que aguardar en esa bolsita ajo molido, eso lo podemos conseguir en las tiendas, ¿no? Pero si no, machacamos ajo, lo dejamos secar, el hecho de que lo convirtamos en polvito. Canela en polvo hay, pero si lo queremos hacer así, muy, muy, muy natural, también podemos agarrar la canela. Es mejor, sí, porque al momento de estarlo moliendo, le estamos impregnando nuestra energía y le estamos dando un recito. ¿Ah? Lo que se recomienda es que sí, hay que hacer ajo, canela, tabaquito, tabaquito natural así en las hojitas y órale a machacarlo, ¿sí? Carne de serpiente. Oiga, pero yo no tengo carne de serpiente, pero tengo carne de coyote, tengo carne de tlacuache. Es buenísimo el tlacuatzin, ¿no? De algún ave, de águila, de tecolote. Pues órale, hay que molerle eso. ¿M? Porque son animales de protección. Hoja de epazote, lo tenemos que secar la hojita y después machacarlo, convertirlo en polvito. Hoja de hierba santa, ¿no? Esas hojitas anchas, también hay que secarlo, ¿verdad? Y sin duda, la sal de grano, empezamos a molerlo. Pa, ¿sí? Después, con la ayuda de un poquito de agua, hacemos una bolita y no lo pasamos, no lo masticamos, no lo pasamos como si fuera una pastillita. Es para la protección. No grande, pequeñita, pequeñita, ¿sí? Esto nos va a servir para la protección en la sanación, para la protección en la sanación. Cuando yo vaya allá también, mi cuerpo va protegido, ¿sí? Porque en el momento de que estoy inhalando el aire en ese momento, en ese lugar, aunque sea en la ensoñación, dicen los hermanitos, está entrando en mi cuerpo ese aire de ese espacio. Entonces, necesito ir protegido. ¿Sí? Aparte de la plegaria, de nomática, ese es, ya va de cajón, aparte del círculo de mi chimaltona, ¿no? Con mi salivita, tiene que hacerse de esa manera. Tenemos que protegernos bien. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con energía seria, no es un juego, es algo serio y desafortunadamente a veces decimos, bueno, no pasa nada, yo soy fuerte, a mí no me vence nada. Tal vez en su momento,
pero de tanto practicarlo y hacerlo, va a llegar un momento que sí nos contamine. Uno de los síntomas es un dolor agudo, miren, de aquí en las sienes. Llega a doler. Por eso en los amochli, si se dan cuenta, ponen aquí de color rojo. Si ustedes han visto, ¿no? Esta parte de color rojo en las sienes también simboliza la protección. Tenemos que protegernos acá. ¿Y cómo podemos sanarnos, limpiarnos? Bueno, con un huevito. No, pero es que no hay. Bueno, con una hojita de alguna plantita que encuentres tú ahí, lo limpias. No hay hoja. Bueno, con una piedra. No hay piedra. Híjole, pues ahí está difícil. No, tiene que haber algo. Entonces, ¿pero por qué con una piedra? Piedra también, la piedra, la roca también, se carga de energía. Por ello que algunos monolitos están cargados de energía, porque también son puente, son vehículos de energía. ¿Eh? 7, plegaria para la preparación de la medicina. Cuando nosotros estamos justamente en ese machaque y machaque, machaque de esa plantita, tenemos que ir mencionando nuestra plegaria, sí. Sin duda que también vamos a decir, no matcanejual ni nahuatlecutli ni tlamacasqui tlacatecolotl quenteopixqui xolopil. Y ¿no? Estoy, estoy machacando esta medicinita, dice. Notajtzin, nonantzin, pahtecatzin, wan mayahueltzin, no maguan, no maguan. Manemican, kin teochihualtzitzinte, que mis manos se empoderen para preparar la medicina, ¿no? Primero tenemos que hablarles a estas dos energías, masculina y femenina, Pastecatl y Mayahuel. Maquillec chihuacan, quente o Pastecatzin. In, Pachtzintli, manech manowi, pain tequitzin. Y pananahualtzin, manotonaltzin, yejeca chipawa, quejeca cualtetzin. No chimaltonal, nech manowia, yehuatzin. No techpowi, no matka, tzitzinte. Maniquimaka no ijiyo, no yolpatzin, ashkanwanika, xochipili, ashkanwanika. Mi honorable madre y padre, la esencia del maguey y el gran señor de la medicina, que vibren conmigo empoderándome y me guíen con su medicina en mis manos. Que esta medicina me proteja en mi trabajo, en mi nahual y el tonal. Aire limpio y poderoso, aire empoderado. Mi escudo protector como aura. Lo que merezco, soy consciente de mis medicinas. Le doy mi aliento, mi honorable medicina del corazón, en el aquí, en el ahora. Mi niño de las flores, en el aquí, en el ahora. Que en su medicina, en mis manos, en mis manos. Estoy intencionando que con estas manos estoy aquí. Y aparte, claro, su plegaria de ustedes, su recito, que esta medicinita sea medicina para el corazón, para el espíritu. Estoy trabajando, machacando esta medicinita y lo estoy trabajando, lo estoy mentalizando, lo estoy empoderando con mi recito, ya sea un cantito, ya sea un recito como le esté dando en la mente, en el corazón. Toda esa disciplina nos lleva a lo siguiente. Esta es la imagen de la Moshli Borgia. Como ustedes pueden ver, este personaje es un Quetzalcóatl. ¿Por qué es un Quetzalcóatl? Pues veamos, miren, aquí lleva la bolsita de la medicinita que yo les decía, ¿no? ¿Por qué tiene que ser de ocelot, la piel de ocelot? Bueno, porque esa medicinita
está resguardado, que es del Tezcatlipoca con Yeyecatl. Vean, este es Yeyecatl, su conito está conectado, ¿no? Él es el mismo Yeyecatl, el aire negro de la ensoñación. ¿Por qué? Porque camina, vea, en ese cuerpo de agua. En el ensueño podemos volar, podemos nadar, podemos atravesar paredes, ¿no? Podemos viajar en el tiempo, que también eso lo vamos a ver en el curso, pero lo podemos hacer. Ponemos nuestros fuego, aire, tonal y nahual, por eso van a ser tres, ¿no? Hacemos esto, los tres hacemos el chasquido, ¿sí? E inclusive lo mentalizamos para que empecemos a viajar, ¿no? Como darle la orden a nuestro nahual, el fuego y el aire, que viajemos en el aire. ¿Cuántas veces? 4 veces, ¿sí? 4 veces lo podemos hacer. El viajar en la ensoñación, ¿sí? Y si se dan cuenta ustedes ahí, este personaje tiene un lesna de hueso y uno de maguey, lo tiene atado. Y ese lesna tiene flores, las dos lesnas tienen flores, es la medicinita, ¿sí? Entonces, ahora bien, no olvidemos dentro de esta preparación de nuestra medicinita, siempre tenemos que hacerlo. Nomatcanehuatlinahuatlecutli, nitlamacasqui tlacatecolotl quenteupisqui solopi. Nomatka y nomatcanehuatlinahuatlecutli, sipactli tonacatecutli tonacasihuatl. Y tiento mi piecito izquierdo. Nomatcanehuatlinahuatlecutli, nitlamacasqui Cali. Toco mi cintura, aquí tengo Cali. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo que tocar cada parte de mi cuerpo? Porque estoy activando todas esas energías y guardianes que me van a servir en mi ensoñación. Hoy tenemos que hacer estas plegarias. Híjole, maestro, pero pues como apenas nos está diciendo, no tenemos todavía esa medicina molidita. Claro, yo lo sé, pero como va a ser nuestro primer trabajo de ir a sanar, bueno, protejámonos. Algunos ya lo tienen su medicinita, ¿se acuerdan que lo hicimos? Que fue sal, tabaco, canela. Decíamos, ¿qué más le pusieron? Creo que también hojita de pasote, de ruda, de romero, ¿verdad? Está la medicinita. Mientras utilicen eso, en lo que preparamos esta medicinita. Y esta medicinita hay que tenerlo siempre. Hay que siempre tenerlo preparado y que esté guardadito. Porque no sabemos en qué momento, pues nos los pidan y digan, bueno, pues necesitamos la medicina. Y para los que no tengan, pues con la protección que tengan, un ajito ya podemos tenerlo. Ah, perfecto, hermanito, ¿no? Ahí está la medicina, ¿no? Sí, con lo que tengan por ahorita. En lo que preparamos algo específico. Ahorita que ya les dimos esto, pues lo empiezan a preparar, lo tienen, lo empiezan a trabajar. Porque esto, nomás porque se le ocurrió al maestro, pues hoy nada más, ¿no? Va a haber momentos, máxime cuando estemos trabajando con los señores de la noche, porque tendremos que hacer nuestras prácticas. ¿Mm? Igual las prácticas nahuálicas que estamos haciendo. Apenas llevamos 3, nos faltan 10, ¿no? Entonces, ¿es necesario preparar esta medicinita? Sí, hay que hacerlo, hermanitos, hay que irlo haciendo, ¿no? El nomática, las 20 energías, por ejemplo, cuando digo de Tecpat,
toco esta parte de mi vientre, activo TECPAD, ¿no? Cerca del corazón, vean dónde está cerca del corazón, ¿quién está? Osomatli, ¿no? Toco lo Osomatli, Osomatli, Xochipilli. ¿Se acuerdan que su regente de Osomatli es Xochipilli? El niño de las flores. Nuestro corazón debe de ser un corazón florido. Olin, froto mi mandíbula, ¿no? Atl, por aquí tenemos la agüita. Miren, Malinali, también. Masatl, por acá. ¿Ah? Acar, aquí en nuestro tercer ojo. Xochitl, acá. Ah, pero los que están afuera, por ejemplo, Kiawitl. Ah, pues nuestro sendero, que sean nuestros senderos, vayamos regando todo ese, fertilizando, ¿no? Sí, al igual que Coat, que Cuespalín en nuestra sexualidad, ¿no? Al igual que, por ejemplo, Iscuintli, que están por fuera, que están en la mano, si nos ponemos así como está en la mano derecha, pues tenemos que sobar nuestra mano derecha, nuestro chimali, ¿no? A donde esté, para que activemos todas esas energías. Cuando mentalizamos nuestro cuerpo, o sea, es nuestra armadura, ¿no? Nuestro, nuestro Tletlakentli, nuestra armadura de fuego, de luz, Tlahuiltlakentli, pues esa es la armadura de luz que estamos haciendo, ¿no? Empoderándonos. De ahí ya viene la petición personal, respetando estas tres cosas. Te agradezco por todo lo que me has dado y lo que no me has dado, mi gran abuelo Pastecatzin, Mayahuelzin. Les pido del día de hoy que yo sea el medio, un puente para la sanación. Te pido de todo corazón, y ahí dice el nombre, sanar a la hermanita y decimos el nombre. Que ellos, que a través de mí, ustedes puedan manifestarse para sanar, ¿no? Y hago mi petición personal, protección para mi familia, protección para todos mis hermanos, ¿no? Ahí ya depende muy personal. ¿Por qué no pedir por nosotros, por nuestra protección, por nuestro camino, ¿no? Y por último, pues el agradecimiento a las energías. Las agradezco todas las energías que me permitan hacer este trabajo de sanación para que podamos viajar en ese trabajo. ¿Sí? ¿Se puede? Claro que sí. En algún momento vamos a darle un curso de 13 días para este tipo de trabajo. Sí, lo haremos. Lo vamos planeando en este año uno conejo, porque va a ser necesario. Sí, claro que sí. Recuerde, los cuatro pilares. Esto entra en el pilar de la medicina, ¿se acuerdan? El Nahualpastecatsin, que Malina al Pastecatsin, que es la ensoñación, la palabra florida, la medicina, ¿qué es esto? Y la geometría. La geometría, vamos a meter mucho esto, lo que decía el hermanito José, ¿no? Círculos con nuestro cuerpo, ya lo hacemos con el, con esto, que es que hacemos el signo de lo infinito, ¿no? Todo eso es geometría, sí, en nuestro cuerpo. El hecho de, ¿no? Hasta tenemos ya nuestra plegaria, protegernos, hay que hacerlo, ¿sí? Es parte de la formación de este camino. ¿Tenemos que aprenderlo todo eso? Sí, sí tenemos que hacerlo. Sí o sí tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque así, así lo decidimos. Pero también podemos, aún todavía podemos decir siempre, ¿no? Sí. Pero como ya me hice mi iniciación, ¿no cree que me caiga una maldición? No, hermanito. No, de ninguna manera.
Solo las energías, la parte intuitiva perceptiva que ya activaron, sí se queda ahí. Seguirán percibiendo, ¿sí? Bueno, es el agradecimiento a las energías, agradecimiento a las energías donde vamos a ir también, ¿sí? Ya terminé mi sanación en la ensoñación, les digo a las energías, les doy gracias por todo lo que me permitieron sanar y trabajar aquí. Cierro mi sanación, hay que cerrar la sanación. Cierro, no me llevo nada, todo dejo aquí. Vámonos, a regresarse, ¿sí? Entonces, este es el trabajo de sanación, hermanito. Es el trabajo, sí, a grandes rasgos. Pero ejercitemos, sí, ejercitemos. No nos olvidemos de la alimentación sagrada, una cucharadita de miel, de preferencia esa miel de abeja natural, porque hay miel que solamente le ponen jalea y se echa a perder. La miel realmente original, que es miel, válgame la redundancia, se cristaliza, se hace azúcar, pero la miel que nos venden nuestros hermanitos los chinitos, ¿no? Que le ponen nada más químicos y jalea, se echa a perder, no se cristaliza, porque es puro químico, ¿no? Bueno, entonces, hermanitos, pues hagámoslo, intentémoslo, este trabajo. Posiblemente algunos estén diciendo, híjole, va a ser muy difícil. Nada es difícil. Iniciando haciendo las cosas, todo fluimos. Y todo esto, lo que vamos a hacer, alimenta ¿a quién? Al tlacatecolor, a la persona tecolote. Pues limpiemos esa imagen que tiene. Tlacatecolot hace daño, ¿no es cierto? Inclusive podemos sanar con la vista, con el aliento, con la imposición de manos, con la ensoñación, con el hipnosis. ¿El hipnosis se puede? Sí, se puede. Pero vamos paso a pasito. ¿Sale? ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues si no hay ninguna otra aportación, ninguna otra pregunta, nos preparamos, por favor, para mañana en la noche. Tengan listo su espejito de obsidiana, su bandejita con agua de manantial, échenle siete pizcas de sal porque lo vamos a necesitar. Su máscara, lo vamos a necesitar. Vamos a vernos con máscara y sin máscara para reencontrarnos con otras máscaras, con otros Ishli que tenemos. ¿Cuáles serían nuestras otras identidades? Ahí donde somos muy enojones, muy malvados, pero también vamos a encontrar máscaras de nuestras vidas pasadas con este ejercicio nahuálico, que lo vamos a hacer el martes en la madrugada, lunes en la noche. ¿De acuerdo? Bueno, Matimo se ubican, enseguida les envío la plegaria de Tezcatlipoca, Tezcatlipoca, quien los señores de la noche es Itzli. ¿Sí, hermanitos? Tlazocamati, Matimo se ubican. Además, tiene una pregunta. ¿Sí, hermanita? Permiso. El espejito de obsidiana, ¿en algún momento lo descansamos o se queda todos los días los limpiamos? Como le dijo al hermanito, se cambia el agüita, bueno, todos los días se debe de cambiar, Ujú. pero en algún momento se descansa o Sí, diario lo tenemos que utilizar. cuando no hacemos la ensoñación hay que descansar. Entonces, únicamente cuando se hace la ensoñación es cuando se utiliza más.
Sí, hermanita, porque en nuestras plegarias, por decirlo así, normales, descansa también. sí, hermanita. ¿Sí? Solo si Gracias. tenemos un espejito de obsidiana, sí hay que andarlo portando, ¿no? Trazo Camati. Ujú. Sí, hermanita. Canoche no yolo. Bueno, Eso como a ti te tiene. sí, Buenas mi noches hermanito, a nos todos, vemos mañana. hermanitos. Buenas 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 noches, noches a Socamati, todos. noches a Temastiani. todas. Gracias como a ti todos. Sí, te ves, tiene. hermanita. Buenas noches a todos. La voy a Gracias, la voy hermanita. a. Buenas noches a todos, hermanitos. Cuídense. Sí, mi Buenas hermanito. noches.